Dato internacional. El 3 de septiembre, en Bogotá y en Barranquilla, autoridades colombianas capturaron a 4 venezolanos acusados de conspirar para desestabilizar al gobierno del presidente Duque. Eso de parte de las autoridades colombianas, el señalamiento. Horas después, el director de la policía, el general Óscar Ateortúa, confirmó aquí, en los micrófonos de 6 AM, que esas personas eran cercanas al exgeneral venezolano Cliver Alcalá y mencionó una incautación de armas el 25 de marzo, que se hizo en la carretera entre Santa Marta y Barranquilla. Espinosa, recordemos qué fue lo que pasó en ese momento. Gustavo, empecemos por decir que el general Cliver Alcalá, para la época de la incautación de esas armas, entre las que había 26 fusiles de asalto, vivía con muchos lujos y muchas comodidades en Barranquilla. Y a las pocas horas de la incautación se filmó a sí mismo diciendo esto. Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. Esta es una historia ya conocida, Gustavo, la fallida operación Gedeón, que involucró, él lo menciona ahí, al menos a 3 exmarines de los Estados Unidos y también al presidente interino Juan Guaidó. Esos 2 exmarines están presos en Venezuela, hay uno que está en los Estados Unidos. Un día después, el 27, este mismo señor, el general Alcalá, decide entregarse a Estados Unidos. Sí, pero ahí es donde muchos comenzamos a perdernos y no entendemos bien el asunto. A ver, el gobierno colombiano dice que ese mismo Cliver Alcalá, que supuestamente planificó parte del golpe contra el régimen de Maduro, también era cercano a los 4 supuestos espías venezolanos que capturaron el 3 de septiembre. Sí, Gustavo, usted da en el clavo, porque es evidente que hay algo en esta historia que no cuadra, salvo, claro, que el general Cliver Alcalá, al que Estados Unidos acusa de tráfico de cocaína, entre otras cosas, estuviera jugando a 2 bandas. Es decir, que fuera una especie de doble agente. Sí, como en una película de espías, Gustavo, exactamente. Mire, por ejemplo, el lenguaje que usaba Telesur, el canal del régimen venezolano, cuando reportó que el general Alcalá se había entregado a los Estados Unidos. Este viernes el golpista Cliver Alcalá se entregó a las autoridades de Estados Unidos con apoyo del gobierno colombiano, luego de confesar ser el articulador de la más reciente conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro para generar desestabilización y violencia en ese país. Sin embargo, hay periodistas, Gustavo, en Venezuela, como Gustavo Azócar, que creen que esa ruptura con el régimen de Maduro del señor Cliver Alcalá nunca fue cierta. Hablamos con él. Rompió con la dictadura de Nicolás Maduro, se separó de la dictadura de Nicolás Maduro, una ruptura simulada. Para mí fue una ruptura simulada. Cliver Alcalá Cordones aspiraba a ser comandante general del ejército, no lo dejaron, porque nunca se la llevó bien con Padrino López y porque Padrino López lo veía como un competidor, pues, o sea, como alguien que podía desplazarlo si le daba mucho poder. Entonces, y cuando Cliver se dio cuenta que no tenía ninguna posibilidad de llegar a ser comandante general del ejército y por supuesto ninguna posibilidad de llegar a ser ministro de la defensa, pues simplemente activó su pase a retiro, pero nunca hubo una ruptura real. Espinosa, ¿hay alguna otra pista que pudiera demostrar que el señor Alcalá y los 4 venezolanos detenidos aquí en el país realmente sí estaban trabajando encubiertamente para el gobierno venezolano? Sí, Gustavo, los apellidos de 2 de los detenidos. Atención con esto. Los hermanos Juvenal y José Sequea Torres. ¿Por qué? Porque el otro hermano de ellos 2, de los detenidos en Colombia, que se llama Antonio José Sequea Torres, también militar, capitán, fue el que quedó a cargo de la operación Gedeón, el de la operación del fracaso absoluto, cuando el general Alcalá se entregó a los Estados Unidos. Y ese hermano, que como digo era capitán de la Guardia Nacional, era cercano a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Entonces el hermano de los 2 detenidos en Colombia, el señor Antonio José Sequea, era cercano a uno de los hombres más importantes del chavismo. Sí, a Cabello, Gustavo, a través del SEBIN, el temido Servicio de Inteligencia venezolano, pero no es lo único. Oiga este audio. No, que esto es otro sabotaje de la derecha golpista, que lo que quiere es que nosotros mismos nos enfrentemos. Ya le demostramos de nuevo que no van a poder.
El que habla es el primer teniente Jairo Rafael Betermit, venezolano también, uno de los infiltrados por Maduro para acabar antes de que empezara con la operación Gedeón. Ese teniente era uno de los hombres de Antonio José Sequea en el SEBIN, y fue él, Sequea Torres, el que lo llevó al campamento de la fallida operación Gedeón. Esto dice el periodista Azócar desde Venezuela. Después supuestamente desertó, se vinculó a Guaidó y a Leopoldo López en la operación de abril del año pasado, luego apareció en Colombia como un militar desertor, luego apareció dentro de la operación Gedeón supuestamente para atentar contra Maduro, es decir, todo esto fue un gran montaje. Lo que se buscaba era montar una operación para darle a Maduro su bahía de cochino, que siempre la quiso, como la quiso Chávez. Una cosa absurda, toda mal hecha, salió toda mal, porque obviamente fue planificada con toda la intención de que saliera mal, para que la dictadura pudiera presentarlo como un gran triunfo, como lo han venido presentando ellos. Y es que Sequea Torres, Gustavo, el capitán, el hermano de los dos detenidos acá, es rico. Tiene caballos de miles de dólares, tiene fincas, carros de lujo, apartamentos en Caracas. Es difícil acumular tanto con el salario de un capitán, salvo que sea cercano a las personas correctas dentro del régimen. Y eso en Venezuela pasa con mucha frecuencia con los altos oficiales. Mire, para concluir, Espinosa, lo que entiendo es que el régimen de Maduro logró desde el día 1 infiltrar la operación Gedeón, cosa que se dijo en su momento. Pero ahora sabemos además que al menos 2 de los detenidos son los hermanos de una de las fichas de Maduro y de Cabello para hacerlo, el señor Sequea Torres. Sí, es así, Gustavo, y que no hubo nada mejor como propaganda para el régimen de Venezuela dentro y fuera de su país que presentarse como una víctima internacional de una macabra operación golpista coordinada desde Colombia y con marines involucrados. Ese fue la cereza en el pastel. El régimen de Maduro logró montar, con la ayuda inesperada de un sector poco afortunado de la oposición, esta pantomima de golpe de Estado que ahora tiene, por supuesto, unas repercusiones judiciales en Colombia.